Buenas tardes. Hoy, buenas tardes. Hoy continuamos con las conferencias en torno al ciclo de reflexiones, reflexiones filosóficas sobre pensadoras contemporáneas, una actividad organizada por la sección de Filosofía y Pensamiento de la Escuela de Estudios Generales, así como la Asociación Costarricense de Filosofía. Hoy tenemos el honor de contar con el doctor Arnoldo Mora, quien nos va a hablar sobre Agne Heller y la dialéctica. El doctor Arnoldo Mora es doctor en filosofía por la Universidad de Lovaina en Bélgica. Él se ha dedicado o se dedicó mucho tiempo a la docencia. En este momento es profesor jubilado de la Escuela de Filosofía y profesor emérito de la Escuela de Estudios Generales. Ocupó el cargo de director del Departamento de Filosofía y decano en la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Fue ministro de Cultura durante el periodo 1990-1994. Ha participado en muchos simposios, congresos y muchas actividades académicas. Tiene varios textos, por ejemplo, un texto sobre Monseñor Romero de 1980, Los orígenes del pensamiento socialista en Costa Rica de 1988, Las fuentes del cristianismo social en Costa Rica de 1989, Perspectivas filosóficas del hombre de 1990, La identidad de nuestra América de 2001, y podemos sumar numerosos escritos y libros que él tiene. También se le otorgó por su obra filosófica el Premio Nacional Equilio J. Echeverría en la rama de ensayo. Y se le concedió el Premio Joaquín García Monge de Difusión Cultural en el 2014. Bueno, don Arnoldo, le doy la palabra. Más o menos serán como unos 45 minutos y después abrimos un espacio de consultas y preguntas. Y entonces le dejo a usted la palabra. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarlos por esta iniciativa de dedicarle este año a las mujeres filósofas más sobresalientes del siglo XX. El siglo XX fue realmente un siglo de auge, digamos, del pensamiento de las mujeres. Pero quiero destacar de manera particular a dos figuras que no solamente trascendieron por su pensamiento, por sus libros, que no solamente ocupan un lugar en la historia de la filosofía, sino también un lugar en la historia general del país, de la humanidad. Por un lado está Simone de Beauvoir, cuyo libro El segundo sexo se convirtió casi que en una especie de Biblia, de libro por excelencia del feminismo en nuestro siglo, que es uno de los grandes movimientos revolucionarios de nuestra época contemporánea. El auge de la mujer como protagonista de la historia, como sujeto histórico y no solamente como objeto, como fue o ha sido lastimosamente en el pasado, sino que ahora construye la historia. Y Simone de Beauvoir juega un papel decisivo en ese movimiento, insisto, que trasciende las aulas o los libros o el pensamiento estrictamente filosófico. Pero la otra persona que no se le ha dado destacado lo suficiente, porque a Simone de Beauvoir sí se le destaca suficientemente, es la checoslovaca Agnes Heller, no checoslovaca, no húngara, de la discípula predilecta de Lukács. Georg Lukács, de la escuela de Budapest, es considerado el más grande filósofo marxista del siglo XX.
su discípula predilecta, su gran discípula es Agnes Heller. Pero, ¿qué significa la escuela de Frankfurt? Perdón, la escuela de Budapest. En 1968 se da en el mundo entero la última gran revolución cultural de la humanidad. Podría decirse, si después ha habido otra más recientemente con el movimiento ecologista de las nuevas generaciones de las muchachas encabezadas por la sueca u otras que han iniciado un movimiento de este tipo. Pero en 1968 se da un gran movimiento, una revolución cultural que normalmente se llama Mayo de París, mayo de 1968, pero que realmente se dio en todo lado, en Berkeley, de una manera especialmente trágica en Tlatelolco, en México, pero trascendió lo ideológico. El mundo estaba dividido, como en toda la Guerra Fría, estaba dividido en dos grandes bloques, el bloque comunista y el bloque capitalista, el Occidente y Europa Oriental, con la revolución también en China y en nuestra América, Cuba, pero el mundo estaba dividido en dos. Esta revolución cultural trasciende las fronteras ideológicas, es un movimiento por primera vez que abarca lo generacional. Es una nueva generación, fundamentalmente los estudiantes universitarios. Ahora, como les decía, con lo ecológico, va más, remonta más a jóvenes todavía, son los muchachos y muchachas de secundaria los que protestan en el mundo entero. Aquí es el movimiento revolucionario de los jóvenes que se llamaba la imaginación al poder, cosas de estas. Pero se nos olvida que al mismo tiempo se da en la Checoslovaquia bolchevique, soviética, dominada, se da lo que se llama la primavera de Praga, que se resuelve también de una manera absolutamente violenta, brutal, con el envío de tanques de parte de la Unión Soviética para acabar ese intento. Pero toda gran revolución, una revolución científica, una revolución política, una revolución estética literaria, una revolución religiosa, siempre tienen antecedente un pensamiento detrás. No fue posible la Revolución Francesa sin Juan Jacobo Rousseau, una generación atrás. No fue posible la Revolución Bolchevique de Lenin sin Carlos Marx y Federico Engels atrás. Y así podríamos mencionar multitud de ejemplos a través de la historia. Entonces, la primavera de Praga representó una revolución dentro de los regímenes soviéticos. Una revolución cultural, pero también de ámbito político. Es decir, fue una revolución cualitativamente diferente a lo que estaba pasando en Occidente. ¿Quién tuvo como ideólogo esto? ¿Quién estuvo detrás como pensador o pensadora? Agnes Heller y, claro, Lukács, pero fundamentalmente Agnes Heller. Es decir, Agnes Heller tiene una concepción del marxismo diferente de la concepción oficial de la confesión estatal. Desde el primer momento hay un rechazo a pertenecer al partido, a un rechazo a pertenecer al marxismo oficial, es decir, a la versión o a la lectura stalinista del marxismo. Hay otras formas de marxismo. Claro, le costó muy caro, no se le publicó, se le quitó a ratos del curso,
de las cátedras. Lukács a ratos, su maestro, pertenecía al partido, salía del partido, esos conflictos, hasta que finalmente en 1969 sale de Checoslovaquia y se viene a Occidente, donde inicia una carrera extraordinariamente brillante como académica. Primero en una universidad de Australia y después, dado sus grandes publicaciones, porque se le permitía no solamente investigar y publicar, sino tener una seguridad, digamos, profesional que en la Checoslovaquia comunista no tenía. Eso le da un nombre y un prestigio que finalmente se traslada o la contratan en el famoso Instituto de Social Research de Nueva York, donde estuvo también Herbert Marcuse, es decir, el Instituto de Pensamiento Social más avanzado y más crítico del mundo occidental, como era este Instituto del Social Research de Nueva York. Y es ahí donde realiza todas sus innumerables publicaciones. Esto quiero decirlo porque son dos mujeres que no solamente han transformado el pensamiento y ocupan un lugar en el pensamiento filosófico, sino que han cambiado el mundo. Haciendo realidad aquello que decía Carlos Marx, que todos conocemos, la tesis número 11 sobre Feuerbach. Hasta ahora los filósofos se han contentado o no han hecho más que interpretar el mundo. Ahora de lo que se trata es de transformar. ¿Cuál es entonces el pensamiento fundamental de Agner Heller? En primer lugar, se trata de reivindicar el marxismo estrictamente filosófico. Es decir, un marxismo no doctrinario, no ideológico. Incluso ella usa poco el término ideológico, solamente al final cuando habla de su filosofía de la historia. No le gusta esa terminología porque además el concepto de ideología es un concepto sumamente ambiguo. Por otro lado, y esto es muy importante, ella quiere un marxismo de Marx, o sea, en las fuentes primarias. En ningún momento cita a Lenin, solo una vez habla de bolchevismo, una vez que he leído en todos sus libros. Es decir, quiere un marxismo académico, humanista, inspirado fundamentalmente en una concepción contemporánea de filosofía. Por eso vamos a comenzar por preguntarnos qué entiende Anne Heller por filosofía. Es fundamentalmente la escuela alemana. Kant, Hegel, Marx. No se puede entender a Marx sin Kant y sin Hegel. ¿Qué es entonces filosofía? En primer lugar, para Kant es fundamental que no existe una filosofía. Ni siquiera existe la filosofía en abstracto. Existe el filosofar. Es muy interesante porque Marx, el concepto de praxis, en buena parte va a estar inspirado en esta idea de Kant de que existe el filosofar. Y por consiguiente es necesario tomar en cuenta al filósofo, a la filósofa, al filósofo que hace filosofía. La filosofía no se hace sola, la hace un individuo, una subjetividad. Claro, se le reprocha a Kant el haber sido en esto muy burgués, es decir, tener una concepción del hombre o del ser humano estrictamente individualista. Es Hegel el que lo va a ampliar y va a decir, filosofía es fundamentalmente no lo que un individuo hace, sino lo que en la humanidad ha hecho a través de la historia. La materia prima sobre la cual versa la filosofía es la historia. Y la historia, ya veremos después qué entiende Agner Heller
ya al final, digamos, de su vida, cuando su pensamiento lo aplica en concreto, entiende Anne Heller por historia y cómo da una visión diferente de lo que ella llama no una filosofía de la historia contra la cual está, sino una teoría de la historia. En este sentido, entonces, Anne Heller retoma la tradición del pensamiento contemporáneo, fundamentalmente, como les decía, alemán. Y entonces, Kant, recordémoslo, decía, hay tres grandes preguntas, y esto es muy interesante porque la filosofía, la razón tiene como función, en primer lugar, no responder, sino formular preguntas. La mayor cantidad de errores que cometemos, la mayor cantidad de errores teóricos, de concepciones equivocadas, no es porque demos una respuesta equivocada, sino porque la pregunta está mal planteada. Una pregunta mal planteada nos lleva a la falacia de inatingencia, es decir, a irnos por rodeos y no responder el fondo del fondo. Pero es porque no se ha planteado correctamente. Por eso Kant dice, hay tres preguntas fundamentales. ¿Qué puedo pensar? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me es permitido esperar? ¿Qué puedo pensar en la epistemología? Recordemos que de Descartes la filosofía se plantea en primer lugar el conocimiento, en qué capacidad o qué capacidad tiene la razón para responder o buscar la verdad y qué métodos nos conducen a la verdad. Esto porque ha surgido, y Galileo lo ha dicho muy claro, ha surgido el método científico. Entonces, la filosofía tiene que enfrentarse a una nueva concepción, incluso epistemológica. En segundo lugar, ¿qué debo hacer? Es el problema ético, el problema moral, cuál es mi responsabilidad, el principio de responsabilidad, una ética de la responsabilidad. En eso Kant fue el último gran filósofo, el último gran sistema cristiano. Ya Hegel será el primer gran sistema post-cristiano, no anticristiano como los ilustrados, pero tampoco cristiano como Kant, sino post-cristiano. Y en tercer lugar, el problema metafísico, ¿qué sentido, cuál es el sentido último de la vida? Pero todas estas preguntas pueden reducirse a una sola pregunta, que es el ser humano, was ist der Mensch? Y esto es lo que Anne Heller trata de responder. ¿Qué entiende Marx y qué se entiende dentro del marxismo por ser humano? La respuesta que da Anne Heller, es decir, cuál es la esencia del hombre, qué entendemos por hombre, en qué se distingue el hombre de lo que no es hombre, el ser humano de lo que no es el ser humano. Marx va a responder no subjetivamente, y en ese sentido adopta la herencia de Hegel. Es un error pensar a partir solo de sí mismo, porque yo me puedo pensar cualquier cosa, y Freud lo va a decir muy claramente, que yo me puedo pensar que soy Napoleón y actúo como Napoleón, o que soy Jesucristo caminando. Entonces, el hecho de que yo me piense a mí mismo, me defina a sí mismo, no quiere decir que sea verdad. Tiene que haber un criterio objetivo, más allá de la subjetividad, para responder a esta pregunta. Y la respuesta de Marx es: la esencia del hombre es el trabajo. ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es trabajar? Trabajar es la relación dialéctica del hombre con el entorno que lo rodea. Con el entorno, que es muy importante, y Anne Heller lo va a subrayar de manera particular. El entorno no significa solamente el entorno material. El entorno aunque la primera relación y relación fundamental del ser humano es una relación con el mundo exterior. Y ahí que entonces, si vemos el concepto del hombre desde el punto de vista del trabajo, tendremos que preguntarnos cuáles son las condiciones, para emplear el término de Kant, cuáles son las condiciones de posibilidad del trabajo.
¿Por qué el ser humano trabaja? Recordemos que la pregunta fundamental es esa, la que distingue a la filosofía de la ciencia. La ciencia responde a la pregunta ¿qué? Y la filosofía responde a la pregunta ¿por qué? Es lo que Aristóteles llamaba aitía, causa, las cuatro causas. El conocimiento cierto que adquirimos a través de la luz, a través del objeto formal, dirían los escolásticos, es las cuatro causas de Aristóteles, la primera de las cuales es la causa final. Y esto lo señalo muy importante porque Hannah Heller al final de su vida va a recoger o revisar, repasar toda la historia de la filosofía occidental, pero veremos cómo en tres grandes tomos, tres grandes periodos concentrados en un tema central en cada uno de estos periodos. Aristóteles, pero no Aristóteles todo, la metafísica, la lógica, no, o la parva natural, que sean, o sea, la física, es decir, los 12 ensayos sobre física, es decir, sobre la naturaleza y básicamente sobre biología de Aristóteles. No, Hannah Heller se va a concentrar fundamentalmente en la ética nicolaica. Es decir, la ética, recuperar una ética desde el punto de vista de la sociedad como sujeto y no de los individuos. Y después, un estudio sobre el Renacimiento, donde fundamentalmente estudia cómo surge la individualidad, el ser humano como individuo, puesto que ni en la antigüedad ni en la Edad Media el ser humano era fundamentalmente un individuo, sino era un miembro de una colectividad social. Esto se rompe en el Renacimiento y eso es lo que estudia Hannah Heller. Y finalmente, el otro tomo dedicado, el más extenso, si se quiere, y al que le dedica más importancia, es al pensamiento de la Ilustración. La Aufklärung en alemán, Enlightenment en inglés, la Ilustración, que es la ideología, como sabemos, el suelo nutricio que hace posible la revolución por excelencia, la revolución que ella dice política, fundamentalmente los jacobinos, que son los más revolucionarios, la revolución de 1789, más conocida como la Revolución Francesa. Ahí reivindica el papel fundamental de la filosofía. Ya hemos visto que la filosofía es la conciencia que de sí mismo tiene el ser humano a través de la historia. Eso es Hegel en la fenomenología del espíritu. Pero nada más que para Marx es desde el punto de vista objetivo, las relaciones dialécticas con el entorno objetivo que Marx llama trabajo. Y por ende se va a concentrar fundamentalmente en el concepto de trabajo. Porque el concepto de trabajo, ¿qué se entiende por el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Es fundamentalmente responder a la pregunta ¿qué es el ser humano? ¿Y qué es la humanidad? ¿Y por qué la humanidad existe como existe? Y finalmente, ¿cuál es su destino? Estas son las grandes preguntas de la filosofía vistas desde este punto de vista. Entonces, ahora concentrémonos fundamentalmente en el concepto de trabajo. Como hemos visto, entonces, hay una ruptura radical con una versión oficial, con una versión dogmática, diríamos, con una versión cuasi teológica o pseudo-teológica de el marxismo, que marxismo es lo que dice el partido y lo que dice que el gobierno. Hannah Heller reivindica, por ende, la mejor tradición del pensamiento ilustrado, la mejor tradición de los enciclopedistas, de Voltaire, d'Alembert, los que hicieron la Revolución Francesa, en el sentido de que la filosofía nunca puede renunciar a una función crítica. Pero entonces,
como Arne Heller tiene dos periodos, el periodo soviético, el periodo en Checoslovaquia soviética, hasta 1969, y después el periodo en Occidente como profesora universitaria, primero en Austria y luego en Nueva York. Pero nunca deja en ninguno de los dos casos de promover y defender una función crítica de la filosofía. Es así, dentro de este contexto, entonces, que retoma la otra categoría fundamental, esta categoría antropológico-epistemológica de Marx, el concepto de praxis. La filosofía es, o el pensamiento es praxis. El ser humano es praxis. En todo lo que hace y deja de hacer es praxis. Esto viene fundamentalmente por la revolución científica que se operó a partir de la termodinámica. Cuando se dice lo real no es la materia, lo real es la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y con esto surge la gran última fase del capitalismo, la fase de la revolución industrial, el capitalismo industrial avanzado. Es frente a esto entonces que tenemos una concepción de dinámica de la historia y dinámica del ser humano, en donde el concepto de tiempo prevalece sobre el concepto de espacio. Si bien ambos son para Kant en la dialéctica trascendental, que es el tratado, digamos, el capítulo de la crítica de la razón pura más interesante de Kant, donde Kant descubre lo que va a ser fundamental en la teoría de la relatividad, el concepto de simultaneidad. En las grandes cuestiones carece de sentido preguntarse quién es primero, quién es después. Es absurdo preguntarse quién es primero, si el huevo o la gallina. Es lógico que se dan simultáneamente. No puede darse una sin la otra. Las grandes cuestiones las respondemos, por ende, un poco más allá del tiempo. Es desde el tiempo, como conciencia de sí mismo, que nos preguntamos entonces sobre el antes y el después, o el concepto de tiempo que a través de San Agustín el cristianismo ha heredado a Occidente de pasado, presente y futuro. Bien sabemos que los griegos no tenían concepto de futuro, por eso la tragedia, el presente, no es más que repetición del pasado, es lo que Freud va a decir en nuestros días, y retoma un sentido de lo trágico. Es el judeocristianismo el que inventa o crea el futuro. Es dentro de este contexto, entonces, que debemos preguntarnos que también la filosofía ejerce una función práctica. Es decir, es una praxis. Entendiendo por praxis lo que Marx entiende por praxis, la capacidad transformadora que el ser humano tiene de lo real, pero que constituye al ser humano porque el ser humano es energía y la energía no se puede tener como un río, no se puede tener porque se desborda de una u otra manera. Freud va a desarrollar todo esto mejor que nadie. El ser humano, entonces, gracias a la termodinámica, se define como energía, y la energía es la capacidad de transformar lo real, de hacer una metamorfosis de sí misma. La energía puede pasar de un motor, puede ser de la energía térmica a la energía eléctrica, etcétera, etcétera, pero siempre es energía. Entendiendo por energía la capacidad de transformar, en donde lo fundamental es la potencia, el poder. La filosofía tiene como el gran descubrimiento de los griegos es no preguntarse por lo real, sino por la posibilidad de lo real.
¿Qué es lo que ha hecho posible que lo real sea real? Por ende, remontarnos al ámbito de lo posible, y eso es lo que define el pensamiento frente a los datos o los hechos. Pero la capacidad de que esa posibilidad no sea exclusiva, no sea eh, estática, la da la praxis, la da la acción. El ser humano, por consiguiente, es praxis. Y la conciencia crítica es la función práctica, praxis, que ejerce el pensamiento y la filosofía. La filosofía no es solamente, la praxis no es solamente hacer, claro que eso es praxis, y fundamentalmente el trabajo es transformar el mundo material que nos rodea. Y eso nos lleva a el concepto de trabajo que encontramos en Marx. El concepto de trabajo no es solamente la transformación de lo real tal como nos es dado. Eso es lo que Abner Heller va a criticar permanentemente en el capitalismo, que solo ve la dimensión cuantitativa, sino que la transformación de lo real o el trabajo es también la capacidad que el ser humano tiene de cambiar lo real a través de a través de la ciencia. La ciencia entendida fundamentalmente como una concepción de lo real a través de lo posible. Eso permite entonces, dice Abner Heller, que podamos entender o readaptar el marxismo, que Marx lo vio muy a la línea de Hegel dentro de su concepto de la época, es decir, dentro de la revolución industrial. Mientras que hoy la revolución industrial y la sociedad industrial están profundamente cuestionadas por la ecología, por los efectos deleterios que una industrialización desenfrenada provoca en la naturaleza. Marx tuvo en ese sentido una concepción bastante optimista. Y esa es lo que Abner Heller va a señalar, retomando un cierto sabor, yo no diría tanto pesimista, pero una cierta distancia, casi que amargura, del pensamiento existencialista. En nuestros días. Es decir, el Marx todavía ve en la naturaleza un potencial infinito, en la revolución industrial un potencial infinito, y ve, por ende, el obrero, el proletario, que él dice, como fundamentalmente la esencia del ser humano. Ya explicaré por qué él ve eso. Mientras que hoy en día vivimos la revolución científico-técnica más grande de la historia, la transformación integral del lenguaje, máquinas que hablan, como la soñó Pascal. Es decir, vemos además, sobre todo partimos de una concepción mucho más amarga, que ya Einstein, considerado como el gran modelo del científico, como el gran modelo del sabio en la edad contemporánea, decía: si la ciencia y la tecnología solo sirven para construir bombas, entonces el hombre de las cavernas era 1000 veces más sabio que el más sabio de los hombres de hoy día. Esa concepción un tanto amarga, que amargó la vida de los últimos años de Einstein con la construcción de la bomba atómica, que se negó a ser presidente del Estado de Israel, etcétera, es lo que de alguna manera está presente también en la visión actual del pensamiento marxista de Abner Heller. O sea, Marx no podía prever la evolución también negativa de la ciencia y de la tecnología que construyó la bomba atómica, y está destruyendo la ecología, es decir, está destruyendo las especies más que todas
las destrucciones que la naturaleza anteriormente había hecho. En ese sentido, entonces, se repiensa el concepto de trabajo, como les decía, en el que de Marx, en el que Agner Heller ve en el concepto del trabajo no lo estrictamente obrero fabril, el trabajo con las manos, con el martillo, la hoz y el martillo, la agricultura y la fábrica, sino el trabajo intelectual, que es el que hoy en día nos lleva a la inteligencia artificial y nos plantea otro tipo de problemas. Como se ve, Agner Heller, sobre todo en el último periodo, ya cuando está en Occidente y tiene que hacer una crítica al capitalismo. No es la crítica que hizo al marxismo soviético, al marxismo estalinista oficial del Estado checoslovaquio, sino que se enfrenta fundamentalmente a lo que es la quintesencia de la sociedad burguesa, que es la sociedad civil. Este periodo entonces plantea otro tipo de problema, el problema fundamentalmente de la economía. La economía como ciencia fundamental dentro del sistema capitalista, no así en los sistemas anteriores, dice Heller, porque el capitalismo consiste en ver todo lo real a la luz del mercado y por consiguiente lo real es real en la medida en que es mercancía. Es decir, en la medida en que tiene un valor cuantificable, un valor medible y descuida o deja lo cualitativo. Lo cualitativo, la dimensión cualitativa es lo que Agner Heller va a llamar la utopía. La utopía es la construcción del presente a la luz de una finalidad. Como lo decía Aristóteles, el principio de finalidad es el primero que se plantea el ser humano y el último que realiza. Esto mismo lo retoma Agner Heller y es la utopía. La utopía, por consiguiente, es la expresión de la finalidad que tiene la dimensión histórica y que tiene el ser humano y en última instancia metafísica, es decir, que tiene todo lo que existe en cuanto que existe. Entonces, plantea el problema de la economía. La economía se funda esencialmente, y eso se debe a los clásicos, Adam Smith y Ricardo. Recordamos que Ricardo también era judío como Marx, y Marx vivió en Londres desde 1949 hasta su muerte, no salió. Ahí vivió también Ricardo. Se debe el concepto de valor. Para estudiar, por ende, la economía, tenemos fundamentalmente que estudiar el concepto de valor. Valor es, por consiguiente, aquello que adquiere una relevancia, una condición de posibilidad para que la economía, dentro de un determinado contexto, para que el sistema económico, es decir, no hablamos del modo de producción, que es otra cosa, sino el por qué el modo de producción puede ser capitalista, pero el sistema como tal es fundamentalmente cultural y como bien sabemos, la burguesía emerge como clase dominante. También Agner Heller solo emplea el término de clase y de lucha de clase cuando habla de este contexto histórico. En el resto no lo emplea. O sea, en el concepto mismo de hombre no emplea el concepto de clase ni de lucha de clase. Me imagino que un poco por su trauma, por decirlo así, por su trauma de enfrentarse a una visión excesivamente estrecha del marxismo. Entonces, el concepto de valor es
Como todos sabemos, que amar se debe el valor de uso y el valor de cambio. Es decir, el concepto de valor no es unívoco, sino que es un concepto que se divide, como en toda sociedad burguesa y en toda sociedad capitalista, hay siempre una confrontación. No hay unidad, sino que hay siempre un dualismo, una dualidad que continuamente se enfrenta, generando o engendrando la violencia como motor de la historia, como decía Omar, como partera de la historia. Entonces, en los pueblos primitivos, dice Marx y Ángel lo subraya, no había valor. Porque, como sabemos en lógica, el que prueba todo no prueba nada. Entonces, limis probat nil probat. Entonces, si todo es valor, nada es valor. En los pueblos primitivos, entonces, ¿cómo se da? Cuando surgen las clases sociales. ¿Y cuando se surgen las clases sociales? Al desarrollarse las fuerzas de producción, estas engendran una división del trabajo, como Adam Smith dice. La eficiencia del sistema capitalista no consiste en el trabajo en sí mismo, sino en la división del trabajo. La división del trabajo, o lo que nosotros llamamos hoy en día la especialización, supera una concepción estética del trabajo. O sea, el obrero, el artesano produce el zapato completo, ¿no? La fábrica no. La fábrica produce una parte, la suela, la otra parte, y después lo junta para tener más eficiencia, para la producción en cadena. Entonces, el valor de uso y el valor surge como contraposición al valor de cambio que surge. ¿Qué se entiende por valor de uso? El reino de las necesidades, que es el primer libro de Anne Herrera y el libro fundamental, la teoría de las necesidades. Nunca emplea el término filosofía sino teoría de las necesidades. Por necesidad se entiende no solamente la carencia, sino fundamentalmente la conciencia que tenemos de la carencia. Y la necesidad es, en primer lugar, por consiguiente, una necesidad material. Ya. Pero diríamos que comer, reproducirse, etcétera, cuidar la salud, eso es lo que llama las necesidades radicales, pero nunca existe, ni como hemos visto, si en la sociedad primitiva no hay valor, entonces, porque todo es valor de uso, no hay valor de cambio, y el valor de cambio surge cuando surge la división de clases, y la división de clases se da por la especialización, y dentro de la especialización surge el principio fundamental de toda la ideología capitalista, que es el principio de propiedad, la apropiación de los medios de producción. Esto es lo que permite entonces la acumulación de capital o plusvalía como razón de ser del capitalismo y de la sociedad capitalista. Pero él distingue claramente entre lo que es la sociedad burguesa y el capitalismo. Evidentemente, antes de la revolución industrial, desde el Renacimiento hasta la revolución industrial, hay un predominio de la burguesía revolucionaria que vota las dinastías absolutas y las monarquías absolutas, pero no hay capitalismo, porque no hay revolución industrial. Entonces, esta concepción permite entonces entender la distinción famosa entre bourgeois y citoyen. El bourgeois, el burgués, es fundamentalmente una cultura, la cultura burguesa, la cultura de la sociedad civil, en tanto en cuanto busca la apropiación de la producción. En cuanto a la relación o la división de clases,
el obrero no es visto por el capital o por el capitalista como el producto. No es el trabajo como producto lo que interesa. Lo que interesa fundamentalmente es apropiarse de las fuerzas de producción. Es decir, el trabajo visto desde el punto de vista de la esclavitud del trabajador. ¿Por qué? Porque el fruto, el resultado concreto, la mercancía ya es del patrón. Entonces, el concepto de necesidad es diferente en uno y en otro. En el obrero, en el trabajador, el concepto de necesidad responde a las necesidades básicas. El ser expoliado de su fuerza de producción, es decir, de su capacidad de producir riqueza, no el resultado de la riqueza, sino la capacidad de producir riqueza, es decir, del hombre, no tanto de los objetos producidos. Esto lleva al obrero, al trabajador, a verse despojado de todo. Y al gran capital solo le interesa darle el salario suficiente para que no se muera de hambre. Es decir, única y exclusivamente para reproducir la fuerza de producción. Pero entonces esto lleva al obrero, y esto es muy hegeliano, a encontrarse a sí mismo en su propia esencia, que es el trabajo. Y entonces el obrero se descubre como el que produce el trabajo. En la dialéctica del amo y del esclavo de Hegel ya está eso contenido. Y eso es lo que le permite ser sí mismo, pero Marx lo ve desde un punto de vista que yo pienso es un poco dentro de la tradición judaica, ve en el obrero el Mesías, el Salvador, una dimensión soteriológica, cuasi religiosa, en el sentido de que el obrero es el que va a redimir o a salvar la humanidad. Pero la humanidad solo será libre hasta que el último esclavo haya roto las cadenas, dice Carlos Marx. Mientras tanto, entonces llegaremos a la utopía plena del comunismo. Mientras tanto, entonces, el marxismo no es una filosofía de la libertad, sino una filosofía de la liberación. Es decir, una filosofía que busca desde la conciencia del oprimido suprimir o superar o asumir creativamente la opresión para abrir un horizonte que tan solo se presenta como una utopía. Y entonces, en última instancia, la palabra utopía es la que da sentido a todo el proceso, entendiendo como utopía aquella etapa del ser humano en la cual se han superado las necesidades y el hombre crea únicamente por su capacidad de crear. Esto. Muchas gracias, Arnoldo, por su magnífica conferencia. Damos un pequeño espacio para comentarios o preguntas. Sí, Janet. Ponga el El sonido, Janet, el micrófono. Ya. Ahora sí. Ok, sí, muchas gracias, Arnoldo, por recordarme esos tiempos de lecciones. Yo precisamente leyendo ahora sobre esta filósofa, eh, en algún momento me di cuenta que se hablaba sobre las jornadas laborales y me acordé que en este momento, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa o qué sé yo, en las cuestiones de este gobierno, se está discutiendo esa jornada en que se trabaja unos días y quedan unos libres. Y bueno, ha sido una cuestión que se ha visto dificultosa de algún modo. Pero yo dije, qué interesante, porque entonces eso obviamente se habla desde hace mucho tiempo, pero
yo de todas maneras quisiera como preguntarle a don Arnoldo qué opina él de esa situación que se está discutiendo. Estamos viviendo en una contrarrevolución, en el sentido, sí, que tomamos la década, ustedes se acuerdan en mis cursos, sobre todo de filosofía de la historia costarricense, la década de los 40 es la década que nos pone en el mundo contemporáneo. Primero con la transformación cualitativa del Estado, eso en el sentido de Marx, la palabra es cambio en la clase social dominante, es decir, accede al poder sectores que nunca lo habían hecho en las reformas del 43. Y en la quinta esencia de las reformas del 43, de la alianza, lo que llamaban la alianza inverosímil, el presidente de la República, Calderón Guardia, el líder de los sectores trabajadores organizados, no mayoritarios, pero sí los más organizados, que era don Manuel Mora y el Partido Comunista, y la iglesia de Monseñor Sanabria. Esta alianza es lo que hace posible las reformas sociales que se expresan fundamentalmente en el Código de Trabajo. El Código de Trabajo cambia cualitativamente la estructura del Estado. Entonces tenemos un Estado donde el centro del Estado es la justicia social y no solamente la reproducción del capital. Esto es lo que es atacado hoy en día detrás de esta reforma. Es un ataque al Código de Trabajo. ¿Por qué? Por los sectores, y algo es algo extrañísimo, porque vemos que es una concepción neoliberal que está fracasada. O sea, Biden ya está en contra de esto. Toda la política de Biden al interior de los Estados Unidos es socialdemócrata, es reformista, es antineoliberal. Y en Europa además en Estados Unidos el 60% de los grandes economistas de las principales universidades de los Estados Unidos, el 60% emplea el método marxista de los economistas. Aún más, 25% de la población en Estados Unidos, el 25%, 25 o 30% son fascistas que siguen a Trump. Pero 25% son socialistas, encabezados especialmente por el senador judío, Stiglitz en economía, Chomsky es ultra izquierda, no quería ir a ver a Fidel porque decía que Fidel no era suficientemente socialista, ya después sí fue, pero es para que ver, es decir, hay un movimiento y aquí quieren retroceder, quieren echar atrás. Cuando la inteligencia artificial, mis hijos viven en Francia, ya en los países europeos, por ejemplo, en Noruega, están reduciendo las jornadas de trabajo de 6 horas y hasta 4 horas. Y aquí quieren aumentar a 2 horas más de las jornadas de trabajo sin pagarlas. Todavía el que quiera trabajar un poco más y que le paguen, bueno, ya, si le pagan y él quiere, porque hay multitud de gente en este país que está haciendo doble trabajo porque si no, no pueden comer suficientemente. O sea, la clase media, el problema del empobrecimiento es espantoso en este país, proveniente de las teorías neoliberales y agravado por el COVID-19. Esa es la situación. Esa es la situación que está pasando. Incluso yo siento un poco que el gobierno norteamericano no está como muy entusiasmado. Me gustaría saber qué es lo que opina la embajadora, que es la procónsul en Costa Rica. Ya, en Costa Rica en gran parte pues el gobierno no es de Zapote sino es de Escazú. Esto es muy importante resaltarlo, repito, porque aquí hay un retroceso, pero absolutamente increíble. Es decir, que aquí hay una oligarquía que ni siquiera está a la altura del desarrollo del capitalismo actualmente. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, Liberación está dividido, por eso no va a ser tan fácil que pase. Lo que va a pasar
Janet, y eso es lo grave. Aquí hay, toda sociedad burguesa tiene una doble moral, pero dice una cosa y hace otra cosa. Usted ve que la constitución política es maravillosa, pero otra cosa es ponerlo a funcionar. Pleno empleo. Cuando tenemos un 12% de gente que va a buscar trabajo y no lo consigue, porque hay otro montón de gente que ya no va a buscar el trabajo y eso no lo consideran desempleado. Es totalmente, es una falacia. Eso no responde a ninguna realidad. Lo que van a hacer es que van a aceptar el papel, en teoría, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, porque la discriminación contra las mujeres en el trabajo es pavorosa. O sea, una mujer joven la miran de arriba abajo y dicen, no, esta va a quedar embarazada, no le dan trabajo. ¿Sí? Porque va a quedar embarazada en cualquier momento. O por un salario de 100 en el varón, la mujer recibe 75. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y cada vez que hay desocupación, la mayor cantidad de desocupadas son mujeres, no varones. Bueno, esta es la realidad. Esta es la realidad. Entonces van a dar una ley muy bonita en el papel y en la práctica van a hacer lo que les da la gana. Porque el Ministerio de Trabajo no inspecciona nada. Eso es lo que yo pienso. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, consulta. Luis Camacho, sí, por favor. Era una observación sobre la definición del ser humano tomando como noción básica el trabajo. Para que esto sea, digamos, aceptable, hay que entenderlo muy ampliamente, porque no podemos referirnos a una clase particular de trabajo y dejar fuera Luis, hable más fuerte. Es una observación sobre la identificación de ser humano con trabajo y trabajador. Para que funcione esta identificación hay que entender el sentido de trabajo muy ampliamente. Y de otra manera, excluiríamos una cantidad de especies, de varias especies de homínidos, sin embargo se consideran también parte de la familia humana, como los neandertales o los denisovanos, en fin, otros grupos que consideramos también humanos, aunque no vamos sapiens. Entonces hay que entenderlo en sentido muy amplio, pero el trabajo en sentido físico es la superación de una resistencia aplicando energía, y eso es común a muchas especies. Entonces, mi observación es que la definición del ser humano como trabajo necesitaría más precisión. Pero eso es una observación, no es una pregunta. La segunda observación es con relación a la crítica a la economía. Un problema grave de la economía es que no tiene en cuenta, cuando se calcula el costo de producir un bien o un servicio, no tiene en cuenta el costo ecológico. Nada más empieza a apuntar a partir ya de los materiales básicos y del trabajo y de la inversión, pero no se tiene en cuenta el impacto que está causado en la naturaleza. El autor que más ha criticado esta noción de la economía por ese punto, que falleció hace muy poco, es Herman Daly, de la Universidad de Melbourne. También esa es una observación. Mi pregunta es, más concretamente, ¿qué propone Hans Heller con relación a los graves problemas del cambio climático, del desempleo, de conflictos entre países, y, el debilitamiento de la democracia? Esa sería mi pregunta. Muy bien, Luis, sus dos observaciones yo las comparto. Estoy totalmente de acuerdo. Incluso ya lo dije que Alex Heller da una definición del trabajo mucho más amplia que si lo vemos desde el punto de vista de una concepción de la razón, no verlo real, no solo como real, sino desde lo posible, que eso, o sea, el pasaje de la potencia al acto de que hablaba Aristóteles, ahí está
está completamente adaptado, digamos, esta concepción, porque el trabajo fundamental hoy en día es un trabajo intelectual. Por eso yo le decía a Álvaro que el año entrante podíamos hacer un ciclo de conferencias sobre las relaciones entre filosofía y ciencia, porque en la cuántica hoy en día, vos lo que ves son entes, por decirlo así, matemáticos. Hay una revolución lingüística enorme y en buena parte se debe a Bertrand Russell, principio de matemática, en el sentido de que la, los tres grandes saberes formales, la lógica, con eso soy absolutamente hegeliano, que es la que abarca la totalidad, las matemáticas, que es lo cuántico, las cantidades, pues ver la real no desde la calidad, sino desde la cantidad, y la gramática, que es el lenguaje que se comunican los seres humanos. Y actualmente lo que se está operando es una transformación de la gramática a las matemáticas. Y eso es lo que permite la inteligencia artificial. Es decir, se está operando una revolución epistemológica como nunca se había dado desde que el Homo sapiens empezó a hacer un lenguaje articulado y le permitió así superar el neandertal. Eso es de una trascendencia enorme porque el ser humano está saliendo de la Tierra. El ser humano tiene que conquistar los espacios porque hemos sido excesivamente, demasiado rápidamente exitosos. Somos la especie, Luis, la especie de mamíferos más exitosa. Nunca ha habido una especie de mamíferos que tenga 8.000 millones de miembros viviendo al mismo tiempo. La otra especie exitosa son los perros, que son 1.500 millones, ya porque viven al lado del ser, se adaptaron al ser humano y entonces el ser humano los cobija y los protege. Ahora, desde el punto de vista ecológico, como le digo, yo sí, ahí tengo digamos, una crítica, la misma crítica que recordar que hacía también a Hegel en Marx, por ser demasiado honesto. O sea, ellos veían el desarrollo científico técnico de la época y decía Hegel, el filósofo no es un profeta. O sea, no podemos ir más allá de lo que la ciencia en este momento cree. Y entonces Marx estaba muy entusiasmado con la revolución científico-técnica que provoca o que dio la revolución industrial. Entonces, nunca se planteó el problema de que los recursos humanos son finitos. Aún más en él no hay un concepto de finitud como tampoco en Heinrich Heller, porque el concepto de finitud lo maneja Kant, pero eso es de origen cristiano. Y entonces, como hemos visto, Hegel y Marx Hegel es postcristiano. Eso ya es un pensamiento que ve el cristianismo como una etapa histórica muy importante, porque ya se superó. Recordemos que el concepto de error de equivocación en Hegel es fundamentalmente un anacronismo. Esto fue verdad, pero otros siglos atrás. Hoy no es verdad. Eso es. No quiere decir que fuera siempre falso. Hoy no lo es porque eso es anacrónico. Entonces, visto así, tiene que ser repensado a la luz, repito, del cataclismo, digamos, del apocalipsis nuclear, que apretar el botón y hoy todo el mundo está angustiado porque la guerra en Ucrania en cualquier momento puede suscitar o despertar el interés de las armas nucleares. Por desgracia, todos lo sabemos, nunca un arma ha sido inventada para guardarla. Aunque Sartre decía que la bomba atómica era para sentarse encima de ella y nada más. Por desgracia, en la historia de la humanidad sí se ha inventado un arma potente. Y actualmente la guerra en Ucrania, como todos sabemos, es simplemente usar el armamento con el que le sobra Occidente y el armamento más abusado de Putin en seres humanos, a ver cómo funciona. Es algo espantoso, los seres humanos como un laboratorio. La guerra es absolutamente obsoleta.
tenemos que luchar porque el fin de toda guerra y revisar la moral también en ese sentido. Y entonces el ser humano proyecta ese estado de guerra sobre la naturaleza. Y en ese sentido, el calvinismo juega, desde San Agustín, entendamos, el calvinismo juega un papel porque el calvinismo, la ética o la versión occidental de los últimos siglos del cristianismo es el calvinismo. Y el calvinismo ve la naturaleza como mala o como perversa. Eso es la naturaleza. Yo hice un ciclo de conferencias sobre eso cuando era ministro. Si la naturaleza es mala, ya pues entonces, ¿qué es suela? Eso es lo que está pasando ahora. Eso es lo que está pasando. Extraer de la naturaleza es succionar, torturar, por no decir destruir la naturaleza. Eso tiene que ser repensado hoy en día. Agner Heller lo plantea en una serie general. En mi opinión, por lo menos los 10 libros que he leído de ella, no especifica. Ve, por ejemplo, el feminismo como una gran revolución, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Una de las grandes revoluciones de nuestro tiempo, ya el macho alfa se acabó, pero no ve, por ejemplo, la amenaza termonuclear, la paz, la guerra, suficientemente. No me quedó tiempo para hablar más sobre su teoría de la historia, pero es que está un poco, digamos, obnubilada, traumatizada por su experiencia soviética, digamos, su experiencia estalinista. Entonces, no quiere ver procesos históricos, por ejemplo, un sentido de la historia, rechaza el concepto de filosofía de la historia, cosa que me parece demasiado simplista de parte de ella, pero es por eso, porque un concepto, ella vivió el concepto de filosofía de la historia como esta es la revolución que viene inexorablemente y tiene que venir. Entonces, lo que deja es un espacio muy existencialista, un espacio, el futuro siempre es una puerta abierta. El futuro siempre nos da, por eso ella lo ve como una utopía y dice, bueno, lo maravilloso de la vida, el sentido de la vida, es que podemos ir más allá de la justicia y ver la buena vida, cosa que me parece en eso prodigioso, porque es lo que se está hablando más y más, sobre todo por la reivindicación del carácter, digamos, sapiencial, de sabios de los pueblos primitivos, la buena vida, como principio fundamental de la política. La razón de ser de la política, y en eso superar a Platón. Recordemos que en el primer libro de Platón, Platón dice que la razón de ser de la política es contemplar la idea de justicia. Y da la definición que después van a tomar los juristas romanos, son único y contribuir, dar a cada cual lo suyo. Entonces ella dice, más allá de la justicia, y tiene un tomo enorme dedicado a la justicia, excelente, es su tratado de ética, pero diciendo, más allá de la justicia, tiene que haber el buen vivir, y en eso termina. No se aboca a los grandes desafíos, que son la destrucción termonuclear y la destrucción ecológica. Bueno, muchas gracias, Arnoldo. Creo que damos por terminada aquí la actividad. Pero quiero recordarles que el 30 de mayo tenemos la siguiente conferencia, la va a impartir la profesora Jacqueline García Falles, sobre Martha Nussbaum. Esta conferencia se va a llamar La visión humanista de la educación en el pensamiento de Martha Nussbaum. Entonces, es el mismo enlace, el mismo ID de reunión y el mismo código de acceso para los que quieran acompañarnos ese día. Y le reitero a Arnoldo las gracias por esta conferencia.